no sé si eso está vigente, tenemos que firmar nosotros y después yo le hago una vez que se defina el lugar, yo le hago el borrador de nota al decano vía Edgar Castro para que le envíen, sea Itaipú, Yacyretá o Ande, con anexando la lista con el número de cédula y solicitando la autorización para hacer esto, como siempre hemos hecho. Ok. Profe, y la hoja de ruta sería viernes Itaipú y sábado, si se puede. Caray. Sí, a Caray. Porque irnos de ahí a Yacyretá ni caúrese, eso ya no es los dos. Siempre hicimos así, porque también no te olvides si nos vamos a Yola, a Yacyretá, vamos a tener oportunidad el domingo a la vuelta de recorrer toda la estación Ayola y San Patricio. Inclusive van a tener oportunidad de ver cerca de la ruta las líneas de 220 y de 500 que vienen desde el sur al sistema metropolitano. Inclusive pasamos al ladito de una torre de transposición de 220 para que ustedes puedan ver que es una torre de transposición y así eso les sirve mucho para la clase de transmisión. Y bueno, falta 10 minutos, Freddy, para empezar y me gustaría que alces, si podés, el primero, eso que te dije así en ese orden. Ronald, ¿le enviaste a tus compañeros? Sí, les envié. Bueno. Dale, Inge, voy a compartir. Inge, quería avisar que voy a estar con usted hasta las 7:30. Y bueno, vamos a tratar por eso de empezar y creo que para esa hora ya he de terminar. Te voy a agradecer, pero de todo modo, como backup te pido Ronald o cualquiera de los otros compañeros que graben, ¿verdad? La clase que es fundamental. Sí, Inge. Ronald va a estar grabando, me dijo. Bueno, ya son las 18:10. Bueno, jóvenes, vamos a empezar hoy la clase de subestaciones eléctricas. Vamos a continuar con la parte convencional y primero voy a dar algunos conceptos muy importantes generales de los equipos que vamos a ver para que cuando le muestre el esquema unifilar o la otra clase que va a ser exclusivamente ejercicios de esquema unifilares, ustedes entiendan, no es nomás decirle cerrar, abrir, no. ¿Por qué es esa secuencia? ¿Por qué se hace tales maniobras? Y yo sé que la presentación de maniobra que hizo el profesor de CUT en el 2016, cuando él tuvo su examen para profesor asistente, la presentación de maniobra que él hace es muy escueta, pero ya muy clara, concreta, teniendo en cuenta que la mesa examinadora entendía desde ya. Siempre el profesor titular de la cátedra está presente y mis otros dos pares eran el decano civil y la vicedecana civil. Entonces, más bien, ese fue para Decut una fea experiencia
porque los dos se pasaron maleducadamente hablando y yo nomás era el que le prestaba atención a Carlos para valorar eso. Pero así he estimado cuando somos profesor part-time y no de carrera en las universidades. Esa es la gran diferencia entre otras universidades. Y bueno, no hace falta que ahí habilitar edición, nada, Freddy. No, ¿en qué? Lo voy a Bueno, sacar. bueno. Entonces, definición, clasificación y elementos constitutivos de una subestación. Le vuelvo a decir, yo no voy a leer todo, sino yo quiero que tengan en cuenta lo que está a medida que vaya desarrollando, lo que está en negrita y subrayado. Resumidamente, ya saben, es un conjunto de máquinas, equipos, circuitos que tienen la función de modificar los parámetros de la potencia eléctrica, permitiendo el control del flujo de energía con esta finalidad. Primero, brindar seguridad para el sistema eléctrico. Para los mismos equipos, y ahí vamos a ver más adelante lo que es la coordinación de la aislación de acuerdo a los niveles de tensión y qué es lo que es ese tipo de subestación. Y finalmente para lo que van a quedar con la estación, que es la gente de operación y la gente de mantenimiento cuando venga a hacerle mantenimiento cuando haga falta. Ya vimos, yo tengo su estación elevadora, normalmente en las plantas de las centrales, las subestaciones receptoras primarias. Le hago acá un ejemplo, una línea que llega a Villarrica de la Ande y desde ahí se va a una subestación receptora secundaria, como es, por ejemplo, la de 15. ¿Cuál es la tensión de las estaciones? Son estaciones elevadoras en las centrales. Varía desde 5 a 25 kV. Y el nivel de tensión puede ir de transmisión hoy desde 23 hasta 1000 kV. Siempre me estoy refiriendo cuando hablo 23 nuestro nivel de tensión, porque hay otros que usan 13,8, otros 33, y bueno, es lo mismo. Las grandes estaciones elevadoras o receptoras primarias de las elevadoras mediante las líneas son desde 220, 400, 500, 765 y 1000 kV. Como por ejemplo en América, la única línea en alterna que yo conozco hasta ahora de 765 kV es la línea de 60 Hz que lleva 6000 megavatios desde la subestación de Foz hasta Ibaporá, San Paulo, y de ahí se distribuye al sistema eléctrico metropolitano de San Paulo. Después, esa misma subestación puede tener, como dice ahí, transmisión secundaria de tensiones 132, 63, 33, 23 y 13,8. Nosotros normalmente usamos un 220 a 23 y eso es
cuando van a ver las subestaciones en derivación que está colgada de la línea o un extremo de línea, pero sí ya tienen que acostumbrarse, creo que habrán visto en distribución que nuestro nivel de distribución es en 23 kb trifásico y 13,8 monofásico. Después hay otras subestaciones solas, como la que comenté, de la receptora secundaria, donde de ahí puede ir a otra línea o de ahí ya se distribuye a la carga. Esto pueden estar en el extremo de línea, que es lo fundamental que hay que tener muy en cuenta cuando es extremo de línea, es radial. Entonces, ¿eso qué significa? Allá Cazapá, allá Loma Plata, son su estación y estación extremo de línea de 220 y de 66 kb. Lo ideal con el tiempo, y eso a medida que analicen el plan de transmisión de la ANDE, de línea, de estaciones, van a ver que el objetivo es ir mallando para tener de esa forma alternativas de alimentación en caso de que una salga fuera de servicio. Y eso normalmente se hace en la parte de distribución de lo que se llama acople. Después, sus estaciones se pueden clasificar tipo intemperie, que es la que yo doy, y la tipo interior o abrigada, y finalmente las subestaciones tipo blindada en gas SF6 que van a ver un depósito. Hoy en nuestro país tenemos todavía mucho terreno, por eso las subestaciones se construyen en lugares donde dentro de lo posible tenga que tener acceso a las rutas, al sistema sanitario, o vos tenés que crear, pero desde ya, como esto normalmente en las estaciones transformadores de alta tensión se usa. Hay algunas ciudades en el mundo donde todo ya son GIS. Un ejemplo, Japón, Alemania, Inglaterra, las ciudades de Nueva York, Washington, todas esas ciudades grandes. Y las subestaciones tipo blindado, nada más le voy a leer lo que es la definición breve elemental. En estas estaciones los equipos y las máquinas están bien protegidos. ¿Cómo? Tiene un envoltorio de aluminio que está aterrado. Eso van a ver bien los detalles con detalle. Y ahí pasa el conductor. Y vos podés tocar. Y normalmente eso se usa desde 66 hasta 500 kb. Son compactas, se utilizan en centrales o en fábricas, hospitales, auditorios, edificios. Por ejemplo, ahí en Carmelita Center, ahí hay una subestación blindada de 66 kb. Y eso fundamentalmente gracias a... ¡Hey! Eso gracias a un gas aislante llamado SFC.
que normalmente tiene comparado con el aceite 5 a 6 veces más aceite aislante, rigidez dieléctrica. Hasta acá, jóvenes, ¿alguna consulta o pregunta de lo que estoy dando? Todo claro, profe, hasta ahora. Bueno, elementos que componen brevemente. Los elementos principales ya les expliqué la primera clase: transformador, interruptor de potencia. Hay reconectador y hay también el interruptor de potencia. Seccionador, fusible, seccionador de línea y seccionador de puesta a tierra. Seccionador de barras, descargadores, tablero múltiple de control, comando, protección y señalización, capacitores o bancos, y los transformadores de instrumentos de corriente y de tensión. Todo esto vamos a ver en el esquema unifilar, la simbología, pero me pareció prudente que ustedes conozcan primero qué son estos equipos. Si bien esto ya habrán dado en otras materias de la carrera, ahora es más específico. Los elementos secundarios nosotros le llamamos los cables de potencia, los cables de control, alumbrado, estructura, herraje, equipo contra incendio, equipo de filtrado de aceite, sistema de tierras, carrier, que es para comunicación, intercomunicación, acceso, protecciones, conducto, drenajes y cerca. Ahora, yendo al alma, brevemente, esto bien van a ver con más detalle con Freddy, la clasificación de transformadores. Los transformadores se clasifican por la forma de su núcleo, tipo columna, tipo acorazado, tipo envolvente. Por el número de fases, monofásico, trifásico. Por el número de bobinado, 2 bobinados, 3 bobinados, con y sin bobinado de regulación bajo carga. Eso ustedes habrán visto hasta ahora, N1 sobre N2 igual a V1 sobre V2, pero ahora aparece N1 más N1 prima, que es la bobina de regulación. Por el medio refrigerante, aire, aceite, resina epóxica más se usa para los servicios auxiliares de generación a seco. En una central hidroeléctrica no puede haber transformadores de servicios auxiliares en aceite, porque si hay una explosión o una avería, ustedes ya se imaginan el daño. En cambio, la mayoría son de resina epóxica en a seco. Por el tipo de enfriamiento, oil air, enfriamiento aceite agua, enfriamiento aceite agua aire, enfriamiento, una mezcla. Bueno, vamos a bajar un poco más hoy, después les voy a mostrar qué significa acá. Yo voy a tener, ustedes lo que más van a saber después es el ONAN simple, que es aceite natural, aire natural, el radiador, nada más. ONAF, que ya vimos con electroventiladores, y OFAF, con lo que usan más bien los trafos de generación, que es aceite forzado, aire forzado, pero en vez de tener radiadores, tienen
intercambiadores de calor. Acá un ejemplo. Está bien explicado: aceite natural por convección de radiadores con aire forzado por los electroventiladores, que normalmente se tienen dos etapas. Sumergido en aceite, bueno, eso ya es detalle. Tipo OFAF. El tipo, y acá hay una clasificación. Entonces yo tengo UNAF 1, UNAF 2 de un trafo de 30 MVA, donde su ONAM es 20 MVA. El ONAF, OFAF, por ejemplo, que hay en Lambaré, aceite forzado con bomba por los radiadores, con aire forzado por los electroventiladores. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo, cuando cierro y energizo con tensión el transformador, ahí ya arranca la bomba de circulación. Después, a medida que haga falta, el relé de imagen térmica, de acuerdo al ajuste de temperatura, va metiendo en servicio los bancos o los grupos de electroventiladores, de manera siempre a mantener 10 a 15 grados de diferencia entre temperatura de bobina y aceite, para que pueda extraerse el calor. Y el tipo OFAF, aceite forzado por bomba en los intercambiadores de calor con el electroventilador. Estos son, por ejemplo, los trafos elevadores de máquina de Acaraí y de Yacenetá, por ejemplo, donde siempre se energiza el transformador con tensión, arranca la bomba. Después, los electroventiladores de los intercambiadores de calor, que tienen mejor disipación de calor, ya que un transformador de central tiene la diferencia con un transformador de estación, que el trafo de la central trabaja lo más cerca a su potencia nominal. En cambio, un transformador de estación sigue la curva de carga. O sea que en la madrugada puede estar frío, en la hora de pico caliente, y ese ciclo de carga es que tiene que entonces prácticamente los electroventiladores, la cantidad de arranque parado. Hay más veces, y en algunos lugares donde prácticamente hay poca carga al comienzo, se le recomienda al operador que vaya haciendo una selección. ¿Qué significa eso? Si un trafo de 20, 25, 30 no llega a pasar de 25 por el momento, porque la carga no es mucha, durante un tiempo largo, se recomienda el rodicio o selección de los electroventiladores, para que de esa forma pueda siempre estar los electroventiladores, los Ruleman, específicamente movidos, porque ahí tiene grasa, y que en el Chaco, por ejemplo, que no se te reseque con el polvo. Ahora, esto, aire forzado, este es lo que dije de los transformadores
a seco. Este tipo, transformador a seco, con ventilador, tienen las dos centrales, tanto Itaipú como Yacyretá. Vamos a subir control del tráfico. ¿Qué son? Tengo temperatura de bobinado y de aceite, ya vimos. Tengo para presión interna del transformador, válvula alivio, ya vimos. Nivel de aceite de la cuba y tanque de expansión y del recipiente del conmutador bajo carga. Cada uno tiene su indicador de nivel y normalmente el día que estén en una estación o su estación van a saber que el silicagel que está del lado del conmutador le corresponde al tanquecito y el silicagel más grande que está del otro lado es de la cuba del transformador. Hoy he visto, ¿no?, el año pasado, que los nuevos transformadores del STATCOM que la Siemens está proveyendo para San Lorenzo ha instalado un relé en el tanque conservador que detecta, tiene que ser, no, eso corrijan después, que detecta si la bolsa o membrana de goma instalada se ha perforado. Ustedes saben la gran ventaja que tienen ahora hace rato los transformadores con la colocación de la bolsa que te permita disminuir el riesgo de oxidación del aceite aislante por ingreso de humedad. Ahora, el control del aceite, donde es fundamental la rigidez dieléctrica de la cuba y del conmutador, se hace mediante muestra. Usted va, el agente de mantenimiento del laboratorio, en este caso de Sajonia, equipos y centrales, realiza el análisis físico químico del aceite en laboratorio para verificar su estado en lo que respecta a humedad o ppm, acidez porcentual, oxidación porcentual, tensión interfacial cada centímetro, color, en otras palabras, ver si está límpido o oscuro. En otras palabras, así se controla la vida útil del aceite. Acuérdense de esto. Se utiliza hoy además el detector de humedad a tiempo real llamado AquaOil para evitar que si vos haces cada año una rutina de análisis para determinar, por ejemplo, humedad y vos tuviste en algún lugar una junta que falló, que tiene problemas y entra aire, el AquaOil detecta enseguida y da alarma y avisa para que la gente de mantenimiento venga a ver qué es lo que está pasando. Van a aprender que una vez, no en servicio, que una vez que vos montaste tu trafo, llenaste con aceite, purgaste tus radiadores, se va a la mitad con jabón con burbuja y le pone ahí al costadito donde creen que hay pérdida o potencial pérdida, a ver si respira. Es una maña que ya les digo. También el filtro Bailey se usa en el conmutador bajo carga, que como tiene poco aceite, vos tenés que mantenerla húmeda o ppm bajo y la rigidez por arriba de 60 kb, cosa que
no ocurría antes por el hecho de que vos a medida que vas realizando conmutación vas a poco carbonizando el aceite, no es mucho, pero y eso va disminuyendo la distancia eléctrica, específicamente en nuestros conmutadores de nuestros trafos de subtransmisión 6623, que es DI11, o sea, el delta, triángulo, fase en alta de 66, lo cual puede ocasionar descarga. Ya ha ocurrido antes eso. Ahí entonces, con esto yo, después de cada conmutación, doy un ajuste y hay una bomba que me hace girar un 5 o 6 minutos para filtrar esa carbonilla. Y como yo sé, como yo compruebo que mi filtro está bien, porque tiene un manómetro hasta 4 kilos. Cuando tu manómetro empieza a subir la presión, quiere decir que tu aceite se está llenando ya, y llegado a lo antes de los 4 se recomienda cambiar. Por eso siempre es bueno tener cartuchos del filtro Bailey que se cambia con un pequeño fuera de servicio. El gran problema en el aceite es los gases combustibles, por descarga o alguna degradación, por calentamiento en la cuba y también del conmutador bajo carga. Yo también ahí utilizo lo que se llama análisis cromatográfico de gases combustibles. Yo le voy a dar en otra clase una tabla con los valores de acuerdo a la edad para que ustedes vayan utilizando y comprendiendo esa parte. También, así como usan el AquaOil, se utiliza hoy el detector Hydran de gases combustibles a tiempo real con monitoreo. ¿Y cuáles son los gases combustibles que más me interesan? Hidrógeno, acetileno, que son los peores gases combustibles. El conmutador bajo carga tiene un regulador de tensión que normalmente lo que nosotros usamos es de 17 posiciones. ¿Qué significa? Un punto central en la tensión nominal, 8 taps para arriba, 8 taps para abajo. El mayor llega en 66 hasta 72,5. El más bajo llega hasta 55 kV, donde se mantiene constante la potencia de la máquina, del tráfico, es que se degrada también. Y esto se hace mediante un relé de tensión que detecta una pequeña caída y le da la orden al conmutador de subir o bajar la posición del tap. Ahora, control de temperatura y protección del transformador. Antes yo usaba termómetro en mi época. Hoy se sigue usando, pero actualmente se utiliza un equipo electrónico inteligente como el equipo Transformer Monitoring o monitoreo del transformador instalado que tiene Eclipse y en otras subestaciones de AMI. Eso ahí yo aprendí, no van a creer, en el 2009 cuando me jubilé, me contrataron para ir a hacer montaje y puesta en servicio de las dos subestaciones que Rieder había ganado para las colonias de Filadelfia y
Loma Plata. Y me llamó la atención esos equipos porque me dice el técnico brasilero que vino a decirme que vamos a parametrizar los ajustes. Va y opera. Y agarraba la computadora y hacía los ajustes. Eso es hoy, jóvenes, la tecnología que le espera a usted. Ya saben, ya hemos visto, no voy a perder el tiempo, que para detectar sobrecargas, lo que sea, tengo el imagen térmica. Y además, yo tengo un monitor de temperatura que oscila de 0 a 150 grados. Baja un poco. ¿Cuál es la subí más, Freddy? ¿Qué es lo que acá interesa? Escuchen bien. Él va controlando y tiene un milivoltímetro que se conecta por medio de un puntero o un relé. Tiene, de acuerdo al fabricante, que consiste de 4 microswitches o microcontactos. El primero opera a una temperatura determinada y acciona una alarma. El segundo lo hace a una temperatura límite y acciona a la bobina de disparo del interruptor por sobretemperatura, quedando el transformador fuera de servicio. El tercero y cuarto acciona el circuito de electroventiladores de las etapas primera y segunda, o sea, ONAF 1, ONAF 2, de acuerdo a su calibración de temperatura de arranque. Por lo tanto, jóvenes, es muy importante ajustar bien entre temperatura de aceite, que también tiene 2 contactos en lugar de 4, y su dial es diferente, 0 a 120 grados. El otro era 0 a 150, ya que es muy importante coordinar la secuencia de alarma, protección y arranque de electroventiladores del transformador de potencia. Temperatura de aceite también tiene alarma a una temperatura que lo ajusta y dispara. Entonces, vos tenés que mezclar entre protección de aceite, protección de bobina, tu arranque. Yo les sugiero esto. A los 60 grados, primer arranque de electroventiladores. A los 75 grados, segundo banco de electroventiladores, arranque. A los 80 grados, alarma, temperatura de aceite. A los 90 grados, disparo, temperatura de aceite. A los 100 grados, alarma, temperatura de bobina. Y a 110 grados, disparo. Normalmente nosotros hacíamos en lugares donde había un solo tráfico y teníamos de golpe una sobrecarga, se puenteaba el disparo de tal forma que y le regamos con agua a los radiadores. No van a creer, pero eso hicimos. Hoy se ha mejorado porque se sugirió, yo eso empecé en mi época y siguieron los muchachos de mantenimiento. ¿Para qué querés tener tus transformadores? Que si tu electroventiladores en depósito,
sin usar de repuesto y en cambio te va a regar con algo. Entonces veíamos si había lugar y se le reforzaba con 1 o 2 electroventiladores más, de tal forma que el primero siempre iba con el de 60 grados y el segundo con el de 75 grados, y con eso hemos mejorado porque se obtenía un margen más de temperatura para evitar cualquier problema de llegar a un disparo. Los relés Bujo ya saben que es para detectar cualquier gas que se genere dentro del trafo. Tiene alarma y tiene disparo. Porque la inercia es más lenta en un volumen de 30.000 litros de la cuba que un volumen de 300 a 500 litros del conmutador bajo carga. Por eso ahí la protección, que con flotadores, eso lean información. Después, cuando Freddy le muestre, le va a mostrar bien el dibujo, la protección. Ahora, el conmutador bajo carga, como tiene poco aceite, trabaja por el principio de Venturi. O sea, tiene un relé de flujo que cuando hay una subida de presión directamente va a un flotador que manda a abrir al interruptor por la velocidad del aceite, por una posible falla interna. Ahora, cualquier presión dentro de la cuba, nosotros la vimos que está la válvula alivio de presión, que trabaja por el principio de ley de Hooke. Está calibrado las que son de 66 para abajo, 0,5 por la altura, 5 metros, y el otro 7 metros, tiene limpio de alto la cuba de un trafo de 220 para arriba, y eso hace que más o menos cuando actúa 1 centímetro alivia la presión, sale aceite, y eso es para vos una señal de que hay un problema interno. Normalmente válvula limpia con relé diferencial, si actúan protección eléctrica y protección de presión, posiblemente tu transformador haya fallado y esté averiado. Entonces se recomienda no volver a energizar el trafo cuando está, por ejemplo, trabajando en posición remota desde el despacho, mientras el operador mínimo que venga a verificar qué mierda lo que pasó. Ya sabemos también que no es los gases combustibles, porque vos tenés siempre gases. Entonces, yo uso, aunque sea como una rutina adicional, como predictivo, el análisis cromatográfico del aceite del conmutador bajo carga. Normalmente, antes, durante y después de la primera energización, y una vez cada año o cuando se detecte una falla que requiere el acompañamiento. Las protecciones eléctricas del trafo, aparte
del diferencial está la protección de máxima corriente de fase instantánea y residual 50-51 y la residual a tierra 50N, 51N, tanto para el lado 66 como el lado 23. Esto es del transformador. Además, dado el grupo de conexión que usamos, delta y N11, se tiene un relé de máxima corriente de circulación por el neutro, que no tiene que haber corriente de circulación por el neutro. Y además, el relé diferencial 87, que protege contra cortocircuito entre espiras del transformador y cortocircuito en su zona de influencia, que tiene que estar insensibilizado contra actuaciones indebidas como ser de corriente de energización del tráfico, que sería el inrush, y armónica, por lo cual los relés digitales hoy tienen restricción de actuación, antes no había, por estos motivos, y además se solucionó el problema de los TC adaptadores por el problema de relación y grupo de conexión diferente en el caso de un triángulo estrella. Este transformador anterior, si uno usaba transformador adaptadores, por la relación de transformación ya te hacía circular una corriente raíz de 3 mayor que la que jóvenes. Hasta acá, Freddy, ¿algo que agregar? De mi parte no, Inge. Muchachos, ¿me entienden todo o no entendieron nada, joven? ¿Sí? Sí. Mira, está bien lo que me preguntaste, pero te voy a decir cómo viene la mano. El bújol está bien arriba, entre la cuba y el tanque conservador. Y acá está su principio fundamental. Detecta gases o falla incipiente. Se da poco, está chipeando, genera, se va subiendo. Te da la oportunidad de que primero trabaje la alarma y después ya, si ahí excede el aceite, el flotador hace el disparo. La válvula alivio de presión es presión súbita, o sea, una falla interna grande que te produce una falla y te sube la presión, que si vos no tuvieras ese relé de válvula alivio de presión, tu cuba se puede hinchar como un sapo y deformar. No sé si me entendiste la diferencia.
No, siempre es para falla interna, un corto, directo. Si no, y no te olvides que a él no le interesa la generación de gases, por eso está por la cuba. Y tu relé está muchas veces 2 metros por arriba, entre la comunicación, la tubería entre la cuba y el tanque. ¿Se entendió? Bueno, gracias. Gracias, Ronald. Esteban, ¿alguna otra consulta? Bueno, seguimos porque mi gran colaborador, 7:30, tenía. Interruptor 52. Tiene esta función principal. En caso de apertura, deben asegurar el aislamiento eléctrico del circuito, pero por más que no sea corte visible, tiene que estar diseñado así. Corte visible quiere decir cómo se abre un seccionador por distancia eléctrica. Por eso ya además es más lento. El interruptor es en milisegundos, por eso el equipo único, recuérdense, que abre y cierra con carga y te permite abrir corriente de cortocircuito, es el interruptor. La cámara del interruptor tiene que estar preparado para eso. ¿Cuáles son los tipos que tenemos? Interruptores con cámara de extinción de arco, por eso se llama así en SFC. Interruptores con cámara de extinción de arco a vacío, que se usa más en distribución y hoy en Europa ya se tiene hasta 110 kV. En Ande solamente en las benditas celdas Metal Club. Los interruptores con cámara de extinción de arco con aire comprimido que todavía, por ejemplo, existen en la margen derecha en los interruptores de 500 y fue los primeros que yo conocí allá por el 83, 84 y después vinieron los de SFC. Hasta ahora está funcionando. Eso tiene que sustituirse y ser parte de la actualización tecnológica de la estación margen derecha. Esta es la gran diferencia en el cierre. Si yo cierro el interruptor cuando la tensión está en su máximo, la corriente de cortocircuito recibe el nombre de corriente de cortocircuito simétrico. Si el interruptor se cierra en cualquier otro instante, entonces la corriente de cortocircuito recibe el nombre de asimétrica. Entonces es importante de que siempre dentro de lo posible sea asimétrica. Ustedes ya saben, hemos explicado que cuando yo quiero limpiar una falla o corto, entonces, ¿cuáles son las magnitudes características a considerar dentro del interruptor durante el proceso de cierre-apertura? Adelante, Freddy. Voltaje nominal,
corriente inicial de corto, corriente de ruptura y la capacidad de interrupción que tiene tu cámara o si no puede volar. Y el voltaje de restablecimiento. ¿Qué significa esto? Que es fundamental. Este voltaje de restablecimiento es importante tenerlo en cuenta porque depende de la calidad del medio de extinción de arco y es el voltaje que se presenta en el interruptor después de la conexión. Yo sé que ustedes todavía no vieron esto, pero les quiero adelantar algo. En las líneas muy largas capacitivas, para evitar este problema, hoy, cuando ocurre este desequilibrio y hay un voltaje de recuperación, entonces los reactores se encargan de absorber esto. Y si hay un desequilibrio de alguna de las fases, hay un reactor de puesta a tierra en el centro estrella de los reactores. Hoy tenemos instalado en Ayola en 500 kV la salida de la línea que viene a Villa Alle y ahora se está montando en Villa Alle en las dos posiciones de la línea. Todo lo que nosotros vamos a ver ahora, el ciclo de trabajo, se van a cansar, pero open o abrir, open, close o se cierre. A3CA o más bien cómo se usa, o 3 minutos CO, significa que el interruptor después de una apertura permanece 3 minutos abierto y cierra de nuevo para abrirse inmediatamente. Esto para evitar cualquier problema. Todo va a depender también del tipo de comando que tenga, que hoy la mayoría de estos son con comando a reset. Adelante, Freddy. Esta parte, lo que más me interesa es otra propiedad que afecta a la operación y que hay que tomar en cuenta para el dimensionado del interruptor. La constituyen los reenganches o recierres a que se vean sometidos y que también originan arco. ¿Por qué? Hoy un relé, hoy una línea aérea donde la mayoría de las fallas son monofásicas a tierra y muchas veces no permanentes, tienen un relé de recierre que permite que esa fase vuelva a cerrarse sin perder el sincronismo. Esto es una sola vez, se permite. Si persiste la falla, ahí ya actúa el relé de bloqueo. Esto se utiliza también en distribución y la mayoría de los alimentadores pueden hacer hasta 3 recierres. Si persiste la falla, ya queda bloqueado también. Pero ¿cuáles son los elementos que afectan a los interruptores?
Interrupción de línea por la que circulan corriente inductiva con transformadores o bobinas que estén en vacío. Interrupción de circuito capacitiva, líneas con carga capacitiva o líneas de muy alta tensión operando al vacío. Esto es con detalle, vamos a ver, pero ya ustedes tienen que saber las dos condiciones. Y lo peor que hay es interrupción de circuito en oposición de fase. ¿Qué significa esto? Dos centrales que vos querés en paralelo pone consecuencias diferentes. Entonces, la tensión de restablecimiento en los contactos es el doble de la normal, lo que hace que se vuelve a formar el arco entre contactos y se someta al interruptor a esfuerzo adicional. No es común que esta falla suceda, pero es bueno tenerle en cuenta. Ahora, reenganche rápido. Se conoce como un reenganche o recierre rápido a la operación de cierre de un interruptor después de una falla mediante el relé de recierre. Ese es lo que tienen que saber. Si falla o persiste la falla, el interruptor abierto en forma definitiva y al final y bloqueado por el relé de bloqueo 85. Ahora, ¿qué es lo importante tener en cuenta en la especificación de un interruptor de potencia? Subí, Freddy. Primero tenemos que saber si es convencional o GIS y si es al aire libre y si su accionamiento va a ser solo manual, que no hay, siempre es manual automático, pero lo que hay que tener en cuenta es para diseñar la tensión normal de operación, por ejemplo, los 20 siendo su tensión nominal del equipo los 45 kV, corriente nominal, hoy usan 4000 amperes, corriente de ruptura en kiloamperes, 40 kiloamperes. Ahí está la diferencia entre corriente nominal y corriente de ruptura. Y capacidad de ruptura en MVA, que es multiplicar raíz de 3 de la corriente de corto por la tensión, que normalmente va entre 35.000 a 50 MVA. Adelante, Fred. También tenemos que tener en cuenta tiempo de cierre y apertura en milisegundos. También la discordancia de polo en el cierre y la apertura de más o menos 5 hoy se consigue con los comandos mecánicos a resorte hasta 3. El medio de extinción de arco, vos le tenés que decir si en SF6, en aire o en vacío. Y cantidad de circuitos de apertura, 1 o 2, pero normalmente hoy se usa 2. Uno que tiene una bobina para apertura normal y otra bobina exclusivamente que va a la orden de apertura por actuación del relé de bloqueo porque actuó alguna vortex. Ahora, ¿cuál es el equipo que te hace una aislación eléctrica visible? El seccionado. Se opera sin carga. Acá está toda la
clasificación de los seccionadores por su operación, por su tipo de accionamiento. Manual siempre es, por ejemplo, el de puesta a tierra, manual automático y motorizado los otros, por su forma de conexión. Subimos un poco. Todos los tipos que tienen acá, que lo único que es para conocimiento de ustedes, y después si vemos alguna subestación real en la práctica, ahí ustedes tienen que visualizar si es giro central, apertura central, apertura en un extremo, pantográfico, que solo le digo ande hay en la estación Coronel Oviedo. Adelante. Ahora, acá, este detalle. Es importante recordar que los seccionadores de línea tienen seccionador de puesta a tierra del conductor aéreo o subterráneo, con lo cual se descarga a tierra la corriente capacitiva de carga de la línea. Y también, esto sigue, el personal de mantenimiento se puede subir después que esto se haya hecho. Y acá hay una palabra que tienen que ir aprendiendo de la práctica. Nosotros, aún fuera de servicio normal para trabajar, le llamamos estado de reparación, es decir, sin tensión, y el otro estado es de precaución. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy trabajando con tensión, siempre en el comando, por ejemplo, un raquete de bornera, cambiar algo, un relé dentro del comando, pero bloqueado. Y nadie se sube arriba a la parte. Además, este hecho tienen que recordar siempre. Existe un interenclavamiento entre este equipo y el seccionador de línea convencional, lo que evita el cierre con tensión y con carga del mismo, ya sabemos. Y además de un interbloqueo con el interruptor de potencia y el seccionador de línea, que evita cualquier movimiento de apertura indebido del seccionador cuando está con carga o cuando el interruptor esté cerrado. Eso van a ver, se van a cansar ahora con los ejercicios que les voy a mostrar. Pero primero, para energizar algo, se cierran los seccionadores. Después el interruptor. Para sacar fuera de servicio, se saca primero el interruptor, se abre, se saca la carga y después los seccionadores. Nunca le deje subir a ningún liniero en la línea si en ambos extremos no está aterrado con el seccionador de puesta a tierra de la. Bueno, consulta hasta acá, jóvenes. No. Descargadores. Ya vimos también lo que a nosotros nos interesa, ya que en nuestras estaciones tenemos dos tipos de sobretensión. Las sobretensiones de tipo atmosférico, normalmente hasta 6 veces la U nominal, y sobretensiones de maniobra por falla en el sistema entre 2
a 4 veces la nominal. Nosotros nos vamos a ocupar más de las sobretensiones tipo atmosférica. Yo tengo dos tipos de problemas: descarga directa sobre la instalación, descarga indirecta. Entonces, ¿qué hace dentro de la estación? Vamos a brevemente ver el descargador cuando hay una descarga y qué hace el hilo de guardia o puntín que tiene las torres dentro de la subestación. Entonces, el descargador es un dispositivo que se encuentra conectado permanentemente en el sistema. Opera cuando se presenta una sobretensión determinada de determinada magnitud y esta descarga a tierra. Seguí un poco. Acá tienen que saber que yo tengo dos tipos de descargadores de tipo autovalvular y descargadores de resistencia variable. Yo no le voy a hablar en detalle de esto porque no es el objetivo de la cátedra del diseño, sino que entiendan la función, que es esto. La función del descargador no es eliminar las ondas de sobretensión presentadas durante la descarga atmosférica, sino limitar su magnitud a valores que no sean perjudiciales para los equipos y máquinas del sistema. Por eso cuando se diseña, según la norma, cada equipo tiene su BIL, que es el nivel básico de aislación para descarga atmosférica. Las ondas, según un montón de pruebas y ensayos que se hizo, que normalmente se presentan, son de 1,5 a 1 microsegundo frente de onda, el pico. Y la cola va hasta 50 microsegundos. La función del descargador, ¿cuál es entonces? Es cortar su valor máximo de onda, aplanar la onda en otra palabra. Adelante. Todo lo que está ahí es teoría de reflexión de onda que van a ver muy bien en transmisión. Ahora, el otro, el hilo de guardia, que está encima de la estructura formando prácticamente una jaula de Faraday aislada. Además, la importancia del sistema de puesta a tierra de valores entre 1 a 5 ohm para descarga a tierra de una corriente de impulso atmosférico que hoy está normalizado a menos de 1 ohm, dada que yo tengo protecciones numéricas y digitales. Para la electromecánica servían lo de mi época, pero hoy para la época de Fred y de ustedes de Cut tiene que ser más bajo, o si no el relé es insensible y tiene cada falla de la red. Finalmente, transformadores para instrumentos, el TC y TP. Ya saben que hay de dos clases: transformadores de corriente, transformadores de potencia. ¿Para qué yo uso el transformador de corriente? Alimentar a instrumentos de medición, control o protección como amperímetro, watímetro, instrumentos registradores, relés de sobrecorriente y de diferencial. ¿Cuál es la carga
o prestación o volampere que vos le podés conectar llegaba de 15 hasta 70 VA. Hoy no pasa de 30 volampere por los instrumentos digitales. Yo tengo TC a seco, TC en aceite aislante y también tenemos con el gas SF6 hoy en servicio. Es muy importante en cualquier conexión trifásica que se haga conectar correctamente sus bobinados de acuerdo con sus marcas de polaridad y siempre conectar el lado secundario a tierra. No se olviden de eso, porque si voy a invertir tu polaridad que dice en el TC, P1 es entrada, P2 es la salida, no te va a actuar. Y conectar el secundario a la tierra por seguridad y evitar cualquier sobretensión. Hoy ya no hay solamente un secundario. Hoy existe, no había nomás 1/5. Hoy hay con multirrelaciones en el secundario y estos transformadores pueden construirse sin bobinado primario. Fíjense bien, ya que el primario lo constituye, por ejemplo, la línea a la que van a conectarse, como puede ser el primario, y el secundario de un transformador de potencia. O sea, el cable que sale de la bobina y va hasta conectarse con la línea se utiliza como primario. En este caso, a los transformadores se le denomina tipo pasante o tipo bushing, TC tipo bushing. Aquellos secundarios que no se utilizan se tienen que cortocircuitar por seguridad, o si no, ahí tiene sobretensión y problemas. Yo tengo las relaciones, son de diferentes valores, pero la corriente en el bobinado secundario normalmente es de 1 o 5 amperes, pudiendo tener 2 o 3 secundarios, donde uno, por ejemplo, para medición y otro para protección. Acá le doy un ejemplo de un TC, donde ustedes ven tipo aceite, regla de tanto KB, ahí está indicado su 140 es contra tensión aplicada, 350 es su bill y su relación varía desde 200, 400 hasta 80/5. Siempre se usa un solo primario, o usa 400 o 280, que es tu máximo alcance. Clase 03 cuando habla es para medición y C50 o 5P20 es para protección. ¿Qué significa, por ejemplo, 5P20? Ese 20 significa que en el caso de un cortocircuito, si ese primario es de 800, la corriente instantánea durante el corto del TC puede ir hasta 16.000 amperes sin saturarse. Por eso el TC normalmente vos dimensionás de acuerdo a tu nivel de cortocircuito en el lugar. Otros datos, corriente térmica, que el tipo aguanta hasta 20 kiloamperes, y su corriente dinámica de 50 kV. Subí, por favor.
Acá yo no mido directo hoy, sino utilizo un transformador de potencial de la misma característica, puede ser C con aceite, un gas, pero el voltaje en el bobinario secundario es normalmente de 115 o 110. Yo puedo tener acá el tipo inductivo, porque si es tipo capacitivo se llama divisor capacitivo de potencial o DCT. Entonces fíjense, 66 raíz de 3 porque siempre va fase tierra. Y este quiere decir que tiene dos secundarios con estas características, donde vos usan uno para medición y otro puede ser para medidor de energía. Debe tenerse cuidado de que sus bobinados estén conectados correctamente de acuerdo con sus marcas de polaridad. Ahora, la precisión que habrá visto bien con la clase del profesor Encina, lo más certero, los patrones, subí un poco de clase 01, después clase 02. Normalmente lo que nosotros usamos son normalmente en las estaciones 05 y clase 3 es lo que yo uso cuando uso un TPI adaptador para un reloj. Especificaciones, transformador de corriente, la función, la relación, la tensión, clase de precisión y tolerancia, tipo de aislante, nivel básico, o sea, el BIL y la tensión aplicada. Y del transformador de potencial, la misma cosa. Lo importante es estos conceptos que yo le he marcado para que entonces cuando entremos a ver la maniobra detalladamente, que estuve analizando yo hoy esta mañana, que el tema de la maniobra, para explicarle bien, le voy a mostrar en dos etapas. Primero, de una subestación normal, convencional, como vamos a hablar de Sajón. Y después vamos a irnos al de maniobras reales, que es lo que del profesor de CUT, y eso vamos a dar en la otra clase. Freddy, muchas gracias. Gracias, profesor, a usted. Y bueno, ¿alguna consulta, jóvenes? Disculpe, profesor, por retirarme un poco más temprano. Entonces, la clase de maniobra queda para la próxima clase, ¿eh? Sí, la clase de maniobra esta, que es ponerle muy rápida, directa, sin los muchachos vean primero lo que, por eso ya la vez pasada nos dimos, tenía que complementarle con lo que le di y tengo otro esquema unifilario donde vamos a ver cómo se energiza por primera vez los detalles y después vemos eso. O sea que la próxima clase va a ser exclusivamente de maniobra, después la tuya y después casi ya llega el primer parcial, Fred. Sí, así mismo. Y bueno, jóvenes, ¿alguna otra consulta antes de retirarnos? Profe, Te escucho. la simbología es la IEEE ANSI, ¿verdad? Sí, Y la que se usa en los mímicos, el esquema unifilar es la simbología que vos viste que es una mezcla de ahí de lo que sale, de lo que yo le entregué, 21. El esquema unifilar no entra, por ejemplo, la parte de protección, solo entra los equipos de maniobra.
Para eso hay otro plano que se llama plano funcional de maniobra, y del comando hay un esquema funcional. Si yo eso le voy a dar, no da para dar, mira, en un mes, para que entiendan bien. En cambio, eso que le mostramos, el que yo le di, ustedes van a ver BTP, un A, TC. Después van a ver 89T, seccionador, no van a ver ustedes el 89. Van a ver el número nomás, pero el único que aparece es 52. Pues le va a llamar la atención la forma del símbolo, redondito, sin nada, seccionador, cuadrado, llenado con oscuro, es un interruptor convencional. Y el cuadrado oscuro con dos jinetas de cabo, como yo le llamo, son celdas metal. Eso vamos a ver en detalle la otra clase. ¿Claro, Ronald? Sí, profe, justamente los números el 52, el 89 no aparecen, como dice la IEEE, por eso más me preguntaba. Pero ahora me queda más claro. Bueno, listo, buenas noches, gracias Freddy y nos vemos la otra semana. Gracias, Inge. Buenas noches a todos. Bueno.